Z1 1400 AMK, Mushu, Chimbapura y Kunawanmi, Chimbapuraco. Z1, Z1. La radio oficial del pueblo quichua de Chimborazo en la Perla del Pacífico. Programa de clasificación A, apto para todo público. Contenido informativo, de opinión, formativos, educativos y culturales. No competimos, edificamos con las buenas nuevas de Jesucristo. Z1, Z1. Buenos días. Buenos días. Z1. Z1. Al aire. Emanuel Amar. Z1, 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 Z1. Mami, mami, Samuy wawa, mami, Samuy. Buenos días. Samuy wawa, buenos días. Así se chican. Kasi lang yan, wakanal ka mga Kristiyan. Hima sa tiwa kang yama wakay. Mga riko-riko lang. Nyaman na yung kapapi ka kay pi. Nyaman na tigra mong gat. Yung kalam kay Kristiyan, kas na wakas ka. Kailan siya nila. Ano na tengo mi papi querido. Buenos días, Z1. Guayaquil Yactapi Causacuna y Tuncuy Queimamazacta Ecuador Causacuna. Yaya Dios tapague en Hispami. Pacarincuna Radio Z1 1400 AM Tauyaspa. Abre su ventana al mundo. Luce con nosotros y harás crecer tu marca. Pautajes con precios increíbles. Al alcance de tu presupuesto. Al alcance de tu presupuesto. Tú
Zaki tukus papis, Finyai tukus papis, Piman si palasa, Piman si wisasa, Yaya ti espatsu, Nyuka wawaninga, Yaya kau sa espatsu, Samui wawaninga. Papis, piwan si tu pasa, Zaktaman ris papis, piwan si palasa, Urat tamas kaspa, Hanak tamas kaspa, Manari kuripi, Zaki jati grani. Zakirikus papis, Wakai wangkas papis, Dios tami mañani, Kusikui takuchu, Tukui wawakuna, Yuyari sunchigri, Yaitu kausaipi, Huyana kaskanchi. Guayaquil Yactapi Causacuna y Tucuy que Mamazacta Ecuador Pecausacuna. Yaya Dios tapague en Hispami. Pacarincuna Radio Z1 1400 AM Tauyaspa. Las iglesias vienen en
Z1, la nueva imagen de tus oídos. Como puedes ver, hay una cabra en el techo de este lugar, mi querida tribu digital. Hay gente de todo el mundo que viene a este supermercado y es famoso por la cabra que está en el techo. Tapos ani ko na may ko ako na ito ko mun sana kaya kung to ako na laki dia ko sa mga bes dia ko na mami Ay kami tutumanya na kangi kama majigurito ito ko naman ta.
Z1, la nueva imagen de tus oídos. Perdone. Juga culpa mata mi juga mamita wai. Los niños tienen que aprender desde su infancia, porque cuando fuere grande no se olvidará de las enseñanzas, de la instrucción que usted le ha dado. Baile ya soltera, mozo, chayte ya chachiconche, chayte con aconche, chayte guapaconche. Muy tarde, perdiste a tu hijo. Z1. No competimos, edificamos con las buenas nuevas de Jesucristo. Z1. Z1. Radio Z1 abre su ventana al mundo. Anuncie con nosotros y harás crecer tu marca. Pautajes con precios increíbles, al alcance de tu presupuesto, al alcance de tu presupuesto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Radios Z1 y sé parte de la radio oficial del pueblo quichua de Chimborazo en la Perla del Pacífico, Guayaquil, Ecuador. Inicio espacio publicitario. En el corazón de la urbe porteña, allí se encuentra la esquina de la Hueca del Guata Tallarín, el más robusto plato típico de Guayaquil, con la sazón original y una atención personalizada por su gerente propietaria, Hermana Zoelita. La esquina de la Hueca del Guata Tallarín también ofrece a su distinguida clientela un delicioso plato típico, el seco de pollo, jugo de naranja y lo que no puede faltar, un rico ají casero.
Y próximamente, el delicioso encebollado del señor Albacora. La esquina de la Huica del Guata Tallarín se encuentra ubicado en el centro de la ciudad, entre las calles Avenida Quito y Alcedo. Horario de atención desde las 14:30 a 19:30. También para nuestra distinguida clientela del noroeste, visítenos por la entrada de la 8, Avenida La Casuarina, entrada al Valerio Estacio esquina, desde las 6 de la mañana hasta las 9:30 AM. La esquina de la Huica del Guata Tallarín, el sabor que provoca a repetir. Una vez más, te esperamos, te esperamos. Fin del espacio publicitario. Mismo corazón que viene a ti, Señor, a entregarse a tu presencia, oh mi Dios. Este es el camino que elegimos. Tú eres lo más bello que alguna vez pude mirar. El matrimonio es una relación única y maravillosa que requiere dedicación y perseverancia. Quien haya esposa, haya la felicidad. Muestra de su favor le ha dado el Señor. El plan de Dios es perfecto. Y en muestra de aquello sus hijos, Luis Alfredo Valente Mazacela y Mariela Estefanía Chimbolema Guamán, celebran el matrimonio eclesiástico establecido por Dios. Los padrinos José Valente Paucar y María Aniceta Mazacela Valla. Los suegros José Manuel Chimbolema Magi y Mercedes Guamán Cujilema. Este precioso matrimonio estará celebrando el siervo de Dios, pastor licenciado Carlos Valla Guapi, sábado 19 de septiembre del presente año. Lugar: Misión Cristiana Evangélica Las Buenas Nuevas del Ecuador. Calles Lizardo García y Clemente Ballén. Bajos del auditorio principal de tu radio. Z1. Desde las 17 horas en adelante. Familiares, amigos, amigas, toda la Iglesia de Cristo están cordialmente invitados a esta gran celebración del matrimonio eclesiástico de la familia Valente Chimbolema. La recepción se realizará en el mismo lugar. Bienvenidos a Yishamushka Kangichigman, Suya Kusumi, Suya Kusumi. Radio Z1 abre su ventana al mundo. Anuncie con nosotros y harás crecer tu marca. Pautajes con precios increíbles, al alcance de tu presupuesto, al alcance de tu presupuesto. Los niños tienen que aprender desde su infancia, porque cuando fuere grande no se olvidará de las enseñanzas, de la instrucción que usted le ha dado. Baile ya soltera, mozo, chaype ya chachiconche, chaype conaconche, chaype guapaconche. Muy tarde, perdiste a tu hijo. Z1. No competimos, edificamos con las buenas nuevas de Jesucristo. Z1. Z1. Buenos días, Z1. Buenos días, Z1. Alegremos y regocijemos en la presencia de nuestro Dios. Aclamemos
de la música cristiana. Buenos días, Z1. Buenos días Z1 Internacional, en esta maravillosa mañana ya estamos en vivo y en directo desde cabina Z1 Guayaquil, Ecuador. Camba Gamigo, Camba, Guauqui, Emanuel Amar, Miñac, Compañes Pacatini, Kunanca y Sumac, Tutamanta, hemos superado unos problemas técnicos para la salida en el audio de la voz, pero ya estamos en vivo. Buenos días, Riaya, Dios bendice, Kunanca y Suma, Tutamanta, Picancuna, Uyasparri, Cushpa, Kati, Cushcamanta. Buenos días, Z1, Maya Pitiña, Uyaconguichi, Chapaconguichi, Kunanca y Sumac, Tutamanta. Buenos días, gracias, Pedrito Lata dice buenos días, saludos desde Quito, Ecuador. Conectados ya con Z1 Internacional. Buenos días, provincia de Bolívar. Edwin Tualombo dice saludos cordiales en la ciudad Siete Colinas a la familia Tualombo Chimbolima. Para Luis Agualongo, Fanny Tualombo, buenos días. Viviana y fiel oyente Edwin Tualombo, una alabanza de Sumac. Samay dice tema Suma Guarmico. Listo, estaremos buscando en esta maravillosa mañana. Gracias María Guamán también dice saludos cordiales hermano Lamar. Buenos días, ya estamos en sintonía total en Monte Sinaí, noroeste de la ciudad de Guayaquil, acá en la urbe. José Sañay dice buenos días hermanos en Cristo, saludos cordiales desde Tulcán, Ecuador. Dios me lo bendiga a todos, nos dice Joselito Sañay. Víctor Eduardo Saona Tumbaco, buenos días con Z1 Internacional en esta maravillosa mañana. 5:40, 5 de la mañana con 40 minutos. Gracias, saludos cordiales, dice escuchamos Z1 Internacional. Una alabanza del coro de ¿quién? Ya. Coro La Paz de Dios Durán dice gracias, saludos cordiales, estaremos cumpliendo las peticiones musicales de esta maravillosa mañana. Dice por favor una alabanza de Coro La Paz de Dios Quito. Listo, nos han llegado, a ver si tenemos rápidamente Coro La Paz de Dios Quito, Ecuador. Sumakani
Buenos días, Z1. Guayaquil, Llactapi, Causacuna. Tucuy, Queimamazacta, Ecuador, Causacuna. Yaya Dios tapague en Hispami. Pacarincuna Radio Z1. 1400 AM Tauyasta. Exactamente, 5 de la mañana con 45 minutos. La voz oficial del pueblo quichua de Chimborazo. Una sola frecuencia en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, 1400 AM. Y haya Dios bendicia, Chuncuranca y Sumac, Tutamanta, Picamba, Guyana, Ñuca, Uyana, Tuquicuna, Uyana, Radio Tambi, Uyashbacatingui, Cunanca y Sumac, Tutamanta, Imapica. Y haya Dios bendicia, Cachun. Saludanchi, Ñucanchi, Guauquicuna, Panicuna. Buenos días, Pedrito Guamán, dice hermano, buenos días, un saludo desde Quito, Yaruquí. Estamos en la sintonía de su programa. Siga adelante, hermano, nos dice gracias. Muy buenos días en la ciudad de Quito, Ecuador, dice conectados con Radio Z1 Internacional en el sector de Chillogallo. Saludan Chicuranca y Sumac, Tutamanta. Buenos días, Z1 Internacional. 5 de la mañana con 45 minutos y 19 segundos. Coro. Luz a las Naciones, Durán, saludos cordiales en la iglesia Fuente de Bendición con Z1 Internacional, ahora la radio de todos. A las Naciones. Saludos cordiales para todos los amigos y amigas durancenses con Z1 en esta maravillosa mañana. Gracias para David Paucar Mazacela. Saludos desde Manabino, dice la familia Paucar Mazacela para David con Z1 Internacional. Y haya Dios bendice a Chuncunaca y Sumac, Tutamanta, pi.
Buenos días, Z1. Al rey de reyes. Buenos días, Z1. Z1. Chamba Radio. Yuca Radio. Z1 1400 AM Radio Mecánica. Radio Mecánica. De la mañana con 50 minutos, 5 de la mañana con 50 minutos en Ecuador continental, Camba, Guyana, Yuca, Guyana, Radio Tambi, Cuna, Suma, Tutamanta, Pica, Uyas, Barri, Cushpa, Cati, Kungi. Buenos días, Z1. Gracias, saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos están escuchando Radio Z1 acá en la urbe. Gracias en el norte, dice, escuchamos en Juan Montalvo para la familia Carvajales. Buenos días con Radio Z1 Internacional. Gracias para Pedrito Rosales en el sector de Bastión Popular, dice por Ecuasal. Allí estamos escuchando, dice, saludos hermanos Lamar para toda la familia Carvajal. Buenos días y haya Dios bendice Chuncuranca y Suma, Tutamanta, Pitucu y Ayucuna, Montebello. ¿Cómo estamos, queridos hermanos? Y haya Dios bendice Chuncan, Yaquillacac, Pican, Cuchillacac, Pican y Malacac, Pipis. Radio Z1 Internacional, Cunanca y Suma, Tutamanta, Picas, Nasuma, Cantitu, Cunawan, mi Uyarispa, Catinchi. Buenos días, Z1. Gracias, Mercado José Mascote Gómez Rendón. Buenos días para la familia Tayupanda, familia. Muchos, dice, escuchamos Z1. Buenos días para hermana Elsa Quispe. Buenos días en el sector, allí dice, en el céntrico del Mercado Gómez Rendón. Saludos cordiales para nuestro querido hermano Samuel Pasto, el esposo de nuestra hermana Elsa Quispe. Buenos días con Z1 Internacional. Gracias, Mercado Central, Pastor Franklin Vicente Rucci. Saludos cordiales en esta maravillosa mañana, ¿verdad? Es uno de los integrantes, pastor de la iglesia Salmos del Rey y también del grupo Proclamación de la ciudad de Guayaquil. Buenos días, 5 de la mañana con 51 minutos, 5 de la mañana con 51 minutos. Y haya Dios bendice a Chuncuranca y Suma, Tutamanta, Picancuna, Uyas, Barricus, Pacati, Cuscamanta. Buenos días, Z1 Internacional, dice, escuchamos Z1 acá en el sector de Los Vergeles, dice, hermanos, saludos cordiales para toda mi maravillosa familia que estamos escuchando Z1 acá en el Guasmo, dice, unido la familia, pero no nos dicen qué familia, nos dice el Periquito. Buenos días, gracias Arturo Jumbo. Buenos días con Z1 Internacional, 5 de la mañana con 52 minutos, 5 con 52. Buenos días, Z1. Guayaquil se despierta con ánimo en fin de semana. Ya Dios bendice a Yotuku y a Yucuna, Runacuna. Amigos y amigas profesionales del volante, buenos días. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. 5 con 52. Gracias. Luis Yupa dice un saludo a la familia Yupa Condo en Quito. En Guamaní dice a full sintonía.
la radio oficial del pueblo quichua de Chimborazo, 1400 AM. Recuerde que somos el número 1 con Cristo. Z1, nueva imagen de tus oídos. 24 horas de buena música, 24 horas de buena música cristiana. Z1, te acompaña donde vayas. Guayaquil, Yactapi, Causacuna. Y tú, Huicaima, Masacta, Ecuador, Causacuna. Yaya, Dios te pague en Hispami. Pacarincuna, Radio Z1, 1400 AM, Tauyaspa. Buenos días, Z1. Chamba Radio. Yuca Radio. Z1, 1400 AM, Radio Mecánica. Radio Mecánica. Z1. Guayaquil, Yactapi, Causacuna. Y tú, Huicaima, Masacta, Ecuador, Causacuna. Yaya, Dios te pague en Hispami. Pacarincuna, Radio Z1, 1400 AM, Tauyaspa. Los niños tienen que aprender desde su infancia, porque cuando fuere grande no se olvidará de las enseñanzas, de la instrucción que usted le ha dado. Madre mía soltera, mozo, chayte a chachiconche, chayte con aconche, chayte guacaconche. Muy tarde, perdiste a tu hijo. Z1. No competimos, edificamos con las buenas nuevas de Jesucristo. Z1. Radio Z1 abre su ventana al mundo. Anuncie con nosotros y harás crecer tu marca. Pautajes con precios increíbles, al alcance de tu presupuesto. Al alcance de tu presupuesto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Radios Z1, y sé parte de la radio oficial del pueblo quichua de Chimborazo en la Perla del Pacífico, Guayaquil, Ecuador. Mismo corazón que viene a ti
Señor, a entregarse a tu presencia, oh mi Dios. Este es el camino que elegimos. Tú eres lo más bello que alguna vez pude mirar. El matrimonio es una relación única y maravillosa que requiere dedicación y perseverancia. Quien haya esposa, haya la felicidad, muestra de su favor le ha dado el Señor. El plan de Dios es perfecto y en muestra de aquello sus hijos, Luis Alfredo Valente Mazacela y Mariela Estefanía Chimbolema Guamán, celebran el matrimonio eclesiástico establecido por Dios. Los padrinos José Valente Paucar y María Aniceta Mazacela Valla. Los suegros José Manuel Chimbolema Magi y Mercedes Guamán Cujilema. Este precioso matrimonio estará celebrando el siervo de Dios, pastor licenciado Carlos Valla Guapi, sábado 19 de septiembre del presente año. Lugar: Misión Cristiana Evangélica Las Buenas Nuevas del Ecuador. Calles Lizardo García y Clemente Ballén. Bajos del auditorio principal de tu radio. Z1. Desde las 17 horas en adelante. Familiares, amigos, amigas, toda la Iglesia de Cristo están cordialmente invitados a esta gran celebración del matrimonio eclesiástico de la familia Valente Chimbolema. La recepción se realizará en el mismo lugar. Bienvenidos a Yishamushka Kangichilman, Suya Kusumi, Suya Kusumi. Sumayata kantawin na panchik Kuyaywan, kuyaywan Kang katukoy sumbuan kusikoy Niuka kuya impita yasingmi Waranga, waranga takusikoy Kang kasumagat pamikangi Waranga, waranga takusikoy Kang kasumagat pamikangi Kayas papinyaw payayakuna Ichinchaw lupupi makanakuska Kam tagawinyay pagajiniska Kam mantayaw at takichaska Pachaka marikus pachaskiska Chayawar muyo sinamirarin Chayrunatu nakamanchariska Chasna sinchirunatu nami Mirariska mari Mirariska mari Sumalyakta kantami lapanchik Kuyaywan Kuyaywan Kang katukoy sumbuan kusikoy Nyuka kuya impita yasingmi Waranga, waranga takusikoy Kang kasumagat pamikangi Waranga, waranga takusikoy Kang kasumagat pamikangi Aje chukangi
Ñuka warmiku sumak sisita kan llamantami kawsani Maytaris papis maypikas papis kanta mana kunganichu Ñuka kusito sumakmi kanki kan llamantami kawsani Maytaris papas maypikas papas kanta mana kunganichu Pagiyaya disa kamba kuyay manta Iskinding mantami sujal tupus kanchi Pagiyaya disa kamba kuyay manta Iskinding mantami sujal tupus kanchi Warmiku Dios bang nakipimingani Hamasakija suya wakungi Ñuka huyas kami kangi Karuta ripi sumakusito Dios tamanya kuchachami Ñuka shungupi kami kausangi Uyay wambi shuyakumi Pagiyaya disa kamba kuyay manta Iskinte mantami sujal tupus kanchi Pagiyaya disa kamba kuyay manta Iskinte mantami sujal tupus kanchi Guayaquil Yacta Picausacuna Tucuy kay Mamasacta Ecuador Picausacuna Yaya Dios tapague en Hispami Pacarincuna Radio Z1 1400 AM Taúna Angelo fue diagnosticado con autismo a los 2 años. Buenos días, Z1. Buenos días, Z1.
Z1. Contigo siempre quiero vivir, a tu lado mi Dios, porque yo quiero vivir mi Dios, solo para ti. A tu lado yo soy feliz, con tu perfecto amor, en ti yo encuentro la paz y amor, solo en ti mi Dios, eternamente para siempre viviré contigo, solo contigo Dios, eternamente dentro mi alma llevaré tu nombre santo, tu nombre Guayaquil, Chactapi, Causacuna. Y Tucuy, Mamasacta, Ecuador, Causacuna. Yaya Dios Tapague en Spami. Pacarincuna Radio Z1, 1400 AM Tauyaspa. hasta que regreses, hasta que vuelvas, estaré cantando solo a ti mi Dios. Quiero que ya vengas mi gran amor para decirte que cuánto te amo mi Dios. Contigo siempre quiero vivir, a tu lado mi Dios, porque yo quiero vivir mi Dios, solo para ti. A tu lado yo soy feliz, con tu perfecto amor, en ti yo encuentro la paz y amor, solo en ti mi Dios, eternamente para siempre viviré contigo, solo contigo Dios, eternamente dentro mi alma llevaré tu nombre santo, tu nombre Z1. La nueva imagen de tus oídos. De la mañana con 13 minutos en Ecuador continental, radio oficial del pueblo quichua de Chimborazo, desde la perla del Pacífico, una sola frecuencia, 1400 AM. Y ay, adiós, bendice, Achuntuku, Yucanchi, Ayucuna, Runacuna, Musukuna, Solteracuna, Wawitukuna, Utka, Jatarishpa, Cancuna, Uyashpa, Rikushpa, Kati, Kungichik. Buenos días, Z1 Internacional se transmite de lunes a viernes, desde las 5 de la mañana hasta las 7 horas con su amigo un
pequeño servidor, Emanuel Amar, con ustedes. Buenos días, y haya Dios bendición. Kunanka y suma tutamanda. Recuerde, querido amigo, amiga, hermano y hermana, los mejores momentos se pasan en la vida es en los brazos de Jesús y luego también en los brazos de nuestras esposas, y en este caso de los varones. De igual manera, las esposas en los brazos de sus esposos. Qué bendición tenerlas, no solamente un 14 de febrero, sino también todos los días, los 24 horas 7. Hay que amar, es tiempo de amar. Buenos días, Z1 Internacional. Gracias, amigos y amigas que se conectan con nosotros en este día espectacular. Desde Guayaquil, Ecuador, llegamos al mundo con las buenas nuevas de Jesucristo a través de los salmos, himnos, cánticos espirituales. Buenos días. Gracias, Luis Rea dice, Dios me lo bendiga, mi hermano Lamar. Ya estamos a full sintonía desde el sector de la Ladrillera. Está bonita, dice la programación. Bendiciones, querido hermano. Dios me lo bendiga. ¿Usted es de la panadería Poderoso de Israel o me estoy equivocando? Buenos días, estimado Luis Rea. Saluditos cordiales. Buenos días. Gracias, Leonel Holguín dice, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos mis amigos y hermanos en Cristo en Ecuador. Reciban un cordial saludos y un súper abrazo desde la Sultana del Norte, Monterrey, Nuevo León, México lindo. Se conecta con nosotros en esta maravillosa mañana, México, Centroamérica. Para mi amigo y hermano Leonel dice, saludos cordiales, buenos días, excelente mañana desde Guayaquil, la perla del Pacífico. Acá marcamos la hora en el Ecuador, 6 de la mañana con 16 minutos y una hora menos en la provincia insular de Galápagos. Gracias, estimado amigo Leonel Holguín desde México, Monterrey. Gracias, saludos cordiales. Pati Martínez nos dice, a ver, buenos días mi hermano, un saludo desde Ambato a la familia Martínez, full sintonía, una alabanza de Tino Picuasi que ya salió al aire. Gracias, buenos días. Jimmy Adrián Obando dice, buenos días hermanos, saludos cordiales, estoy conectados con Radio Z1, bendiciones. Abigail Calero dice, hermano, buenos días, bendiciones, un saludo para mi hermano Raúl Calero en Quito, desde Guaranda, muchas bendiciones, provincia de Bolívar, allí está la capital. Qué rico y delicioso hornado. Buenos días en la provincia de Bolívar. Conectamos en las mañanas con Z1. Humberto Morocho dice, buenos días hermanos, saludos, que Dios me lo bendiga. Un cordial saludos desde la ciudad de Riobamba, Alborada. A ver, segunda etapa para toda la familia Morocho Agualzaca. Buenos días queridos hermanos y hermanas. Alejo Morocho dice, un saludo desde la capital, deseando un lindo día para todos los hermanos en Guayas, en especial a la emisora Z1. Gracias para todos los hermanos, amigos y amigas desde la capital de los ecuatorianos. Luis Yupa se conecta con nosotros, dice, un saludo a la familia Yupa Condo en Quito, en Guamaní, dice, escuchamos Z1. Regresando acá al puerto principal en el norte. Buenos días, dice José Quispe León, allí en el Mini Market JL, avenida principal de Sauce 6. Allí está nuestro querido hermano José Quispe León en la despensa, en el Mini Market JL. Saludos cordiales para toda su maravillosa familia, en especial para su hija la licenciada Stephanie Quispe, para su amado esposo Pedrito Peter y también para su amado, la bendición de Dios, herencia de Jehová, dice la Biblia, que son los hijos. Saludos cordiales para Matías, el don de Dios. Buenos días para esa familia maravillosa en el norte. Gracias, Hernán Ramiro Quiroz Tayupanda dice, saludos hermano, desde Bucay estamos sintonizando. Gracias, provincia del Guayas también. Allí está la frontera de provincia de Bolívar, provincia de Chimborazo y Guayas. Imagínense ese perímetro. Allí estamos, dice, desde la frontera con Chimborazo, con provincia de Bolívar. Desde Bucay City, buenos días para la familia Quiroz, familia Tayupanda. Por allí cerquita está la panadería MM, al ladito del Banco de Pichincha, en pleno céntrico de Bucay. Ahí está, dice, la panadería MM. Dice, escuchando también Radio Z1. Qué delicioso el sabor del páramo, de los ricos pasteles, los panes, los dulces, etcétera. Dice, allí en la panadería MM. Próximamente vamos a pautar, dice, con Radio Z1. Gracias
por confiar en esta prestigiosa empresa de Dios que viene de lo alto, que bendice su vida y también su negocio. Buenos días, Arturo Jumbo. Gracias, David Paucar Mazacela desde Manabí. Dice, estamos conectados. Gracias, Pedrito Guamán, hermano. Muy buenos días. Un saludo desde Quito, Yaruquí. Estamos a full sintonía de su programa. Siga adelante, dice Pedrito Lata. También se conecta desde la capital salmista. Pedrito Lata, buenos días. Edwin Tualombo desde las Siete Colinas, provincia de Bolívar. Un saludo cordial, dice, para toda la familia Tualombo, Chimbo Lemas. Para Luis Agualongo, dice Fanny Tualombo, Viviana y fiel oyente Edwin Tualombo. Buenos días con Z1. Mari Guamán en el noroeste, en las Lomas de Florida, por allí está, ¿no? Monte Sinaí, buenos días, saludos cordiales, Joselito Sañay, gracias, dice, buenos días, mis hermanos en Cristo Jesús, desde Tulcán, Ecuador, conectamos con Radio Z1, Víctor Eduardo Saona Tumbaco, buenos días, gracias, Laurita Peña, dice, muy buenos días, hermano, full volumen, sintonía total al sur de la capital, gracias por la sintonía, Dios me lo bendiga, dice Laurita Peña, y haya Dios bendición, saludos cordiales de esta maravillosa mañana, 6 con 20 minutos, 6 de la mañana con 20 minutos, Camba, Guyana, Ñuca, Uyana, Tuquicuna, Uyana, Radio Tami, Uyas, Bacatingui, Kunancay, Suma, Tutamanta, buenos días con Z1 Internacional, la voz oficial del pueblo quichua de Chimborazo, hay una sola frecuencia, 1400 AM, acá en la provincia de El Guayas. Y haya Dios bendición, Kunancay, Suma, Tutamanta, Pi. Buenos días, Ecuador. Gracias por su amable y fina sintonía total, dice, escuchamos. Gracias a nuestros amigos y amigas en el mundo entero. Estamos en www.radioz1.es. Pedro Lata, desde Quito, Ecuador. Y para los fieles oyentes en Venezuela, dice, escuchamos Z1 Internacional. Está un poquito lento el internet, pero bueno, aquí estamos con Pedrito Lata. Sana nuestra tierra. Oh, mi Dios amado, tengo una tristeza que siento en mi alma al ver lo que pasa. Tanta gente enferma, tanta gente muere, es un gran dolor. Buenos días, Z1. Dios mío, te pido, ten misericordia, sana nuestra tierra, Señor, pon tus manos. Escucha el clamor que piden tus hijos, se han derramado tu amor a esta tierra. Tú eres Dios de paz, te pido bondad. Todas las naciones hoy están sufriendo esta enfermedad. Sana a este pueblo que hoy necesita, pues tú lo creaste, derrama tu gracia, solo tú eres Dios. Ñuca Radio, Z1 1400 AM, Radio Mecanchi. Señor, te pedimos, danos fortaleza, solo en ti confiamos. Eres luz que alumbra para esta vida, para esta prueba que vivimos hoy.
Guayaquil llaqtapi kawsaqkuna y tukuy kay mamasaqta Ecuadorpi kawsaqkuna yaya Diosta paguen hispami Paqarinkuna Radio Z1 1400 AM Tauyaspa. Z1, la nueva imagen de tus oídos. Tú eres Dios de paz, te pido bondad. Todas las naciones hoy están sufriendo esta enfermedad. Sana este pueblo que hoy necesita, pues tú lo creaste. Derrama tu gracia, solo tú eres Dios. Los niños tienen que aprender desde su infancia, porque cuando fuere grande no se olvidará de las enseñanzas, de la instrucción que usted le ha dado. Madre mía soltera, mozo, chaype ya chachiconche, chaype conaconche, chaype guapaconche. Muy tarde, perdiste a tu hijo. Z1. No competimos, edificamos con las buenas nuevas de Jesucristo. Z1. Z1. Radio Z1 abre su ventana al mundo. Anuncie con nosotros y harás crecer tu marca. Pautajes con precios increíbles, al alcance de tu presupuesto. Al alcance de tu presupuesto. Inicio espacio publicitario. En el corazón de la urbe porteña, allí se encuentra la esquina de la Hueca del Guata Tallarín, el más robusto plato típico de Guayaquil, con la sazón original y una atención personalizada por su gerente propietaria, Hermana Zoelita. La esquina de la Hueca del Guata Tallarín también ofrece a su distinguida clientela un delicioso plato típico, el seco de pollo, jugo de naranja y lo que no puede faltar, un rico ají casero. Y próximamente, el delicioso encebollado del señor Albacora. La esquina de la Hueca del Guata Tallarín se encuentra ubicado en el centro de la ciudad, entre las calles Avenida Quito y Alcedo. Horario de atención desde las 14:30 a 19:30. También para nuestra distinguida clientela del noroeste, visítenos por la entrada de la 8, Avenida La Casuarina, entrada al Valerio Estacio Esquina, desde las 6 de la mañana hasta las 9:30 AM. La esquina de la Hueca del Guata Tallarín, el sabor que provoca a repetir. Una vez más, te esperamos, te esperamos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Radios Z1 y sé parte de la radio oficial del pueblo quichua de Chimborazo en la Perla del Pacífico, Guayaquil, Ecuador. Extraño tus consejos sabios y tu gran amor. Papá, ¿dónde estás? En la soledad de mi habitación estoy llorando, estoy sufriendo en mi interior. Ay, cómo duele en el alma de no tenerte, de no sentirte junto a mí.
Bajo sombras del Altísimo viviré. Tú me enseñaste, papá, caminaré bajo el temor del Rey, mi Señor. Hoy que tú no estás, me aferro más de Dios. Él es mi escudo, mi fortaleza, mi proveedor, mi Señor. Jesucristo, la esperanza, mi razón de ser. Padre amado, por siempre permíteme serte fiel, por siempre fiel a ti, por siempre fiel. Si aún yo recuerdo tus palabras, tus consejos, tu amor en mi vida, te extrañaré, papá, pronto te veré. Qué maravillosa alabanza en la voz del sentimiento cristiano de Guayaquil. Saludos cordiales en el norte de Guayaquil al hermano, al ingeniero José Mejía Lazo, director del grupo Sentimiento Cristiano. Y justamente este 30 de septiembre estarán en un gran concierto online que organiza el pastor Alberto Chuma desde las 6:30 p.m. en la vía online desde la página oficial del pastor Alberto Chuma, y estaremos retransmitiendo esa maravillosa alabanzas, ¿no?, al Rey de Reyes y Señor de Señores, unidos a una sola voz desde las 6:30 p.m. desde la página oficial del pastor Alberto Chuma. Estaremos haciendo la transmisión por Radio Z1 1400 AM, la radio oficial del pueblo quichua de Chimborazo, acá en la costa ecuatoriana, una sola frecuencia, 1400 AM. Recuerden, queridos amigos y amigas, hay que amar a nuestros hijos en todas las circunstancias. Ámalo en los buenos y en los malos momentos. No pongas ningún tipo de condiciones a tu amor, ¿no? No le pongas etiquetas y tampoco generalice sus malos comportamientos. Cualquier crítica, ¿no?, debería centrarse en la acción o comportamiento inadecuado, ¿no?, nunca su valor como persona. Por ejemplo, tu hijo no es despistado, ¿verdad? Pero puede despistarse, ¿no?, en ciertas circunstancias o durante un periodo de su vida. Tampoco son ciertas, ¿no?, las generalizaciones, como siempre. Por ejemplo, siempre molestas a tu hermano, por ejemplo, decimos esas frases, ¿no? Nunca ordenas tus juguetes. Muchas veces nosotros como padre le gritamos, ¿no? En vez de ayudarles a mejorar, este tipo de comentarios refuerzan aquellos comportamientos que queremos evitar, ¿no? Recuerde que lo que te indicaba es en este momento sobre el poder de las etiquetas que muchas veces ponemos a nuestros hijos, ¿no? Muchas veces ponemos, por ejemplo, los famosos apodos a nuestros hijos, ¿no? Delante del Señor es incorrecto. Hay que valorar a nuestros hijos, ¿verdad? Porque la Biblia dice que son herencia de Jehová y hay que inculcarnos, ¿verdad? Hay que inculcar en los caminos del Señor para que la Biblia se cumpla, ¿no? La palabra de Dios se cumpla en la familia. Mi casa y yo te serviremos.
Son sanos consejos en esta maravillosa mañana porque al recordar este tema que cantó el grupo Sentimiento nos hace reflexionar realmente que muchas veces nosotros como hijos valoramos ya después cuando nuestros padres ya no están. La vida es, ¿verdad? Hay que disfrutar en vida, ¿no? La vida con nuestros padres, con nuestras familias, con nuestra esposa, nuestros hijos. En vida es todo, mi querido hermano o hermana. 6 de la mañana con 36 minutos, 6 con 36 minutos en Ecuador continental. Gracias. Por acá nos dice Manuelita Paulacín, les mando un saludo desde la distancia, desde Minneapolis, Estados Unidos. Gracias. Rosita Cutiupala dice, bendiciones mi hermano, excelente transmisión, muchos saludos desde Salinas, que papito Dios me bendiga en todo momento. Gracias, saludos. Laurita Peña dice, en Brasil escuchamos Z1, buenos días desde Guayaquil, Ecuador. 6 de la mañana con 37 minutos, 6 de la mañana con 37 minutos, Camba Guyana, Ñuca Uyana, Tucuicuna, Uyana, Radio Tami, Kunanga y Suma Tutamanta Pica, Uyaspa, Ricuspa, Catikungi. Buenos días para todos los amigos y amigas que están escuchando Radio Z1 acá en el puerto principal. Gracias. Dice, saludos cordiales hermano, bendiciones, dice, escuchamos Z1 acá en el norte de Guayaquil. Buenos días en el norte de Guayaquil, en Flor de Bastión. Buenos días, hay diferentes iglesias evangélicas, siervos y siervas del Señor. En Bastión Popular también hay muchas iglesias evangélicas de nuestros hermanos y hermanas quichuas. Y haya Dios bendice a Chunkunanca y Suma Tuta Mantapi. Buenos días, dice. Tenemos mensajitos que nos están llegando también. Gracias, dice José Bagua. Dice, tremendo, gracias José y Daniel Mejía. Es muy inspirador esta canción, que Dios me lo bendiga. Gracias, Alexi Pilamunga dice, gracias mi amigo hermano José y abrazo a la distancia por ese video, es de mucha reflexión. Dios cuide mucho a mi papá que está en Manabí, protégemelos, Dios, dice. Bueno, Alex Pilamunga. Israel Jesús León Mendoza dice, saludos a sus órdenes como productor musical, dice, conocedor de género, mezcla, remleca, ahí está Israel Jesús León Mendoza. Gracias, saludos cordiales. Rodrigo Urquizo dice, agradecer a Dios, dice, por nuestros padres. Alamancio Urquicio, por ser padre ejemplar, una lucha constante por seguir, instruir en los caminos de nuestro Dios. Gracias por esa alabanza para poder recordar a un ser que amamos. Bendiciones, dice Rodrigo Urquizo. Daniela Agamboa dice, excelente reflexión. Creo, mi humilde opinión, ni las más lindas palabras nos puedan llenar el vacío que nos dejan cuando alguien se nos va, ¿no? Hagamos el honor teniendo y honrarlo en vida y llevando vivo en nuestros corazones a ese ser incomparable de nuestro existir. No muere el que se va, dice, se muere Él muere y él se olvida, dice Daniel Gamboa. Buenos días, gracias, saludos cordiales en este día maravilloso. Dice Arturo Chain, dice, ¿puedes darme la dirección de la iglesia? Estoy buscando una iglesia para congregarme, dice Arturo Chan. Buenos días, ¿desde dónde nos escribes, querido hermano? Gracias en este día maravilloso, en esta maravillosa mañana, 6 con 39 minutos, 6 de la mañana con 39 minutos. Gracias a Abigail, ya me estoy quedando afónico. Abigail Calero, bendiciones, dice, buenos días hermano, un saludo para mi hermano Raúl Calero en Quito desde Guaranda. Abigail, ¿cómo estamos? Buenos días con Z1 en la provincia de Bolívar. Tu amorcita, dice Verónica Naula, dice, hola hermano, mande un saludo en la comunidad Ocpote Concepción a toda mi familia, dice, a todas las dinastías Guayes, Quixpes, a Guayaquil, a todos mis tíos y tías, dice, estoy escuchando Radio Z1 desde la provincia de Chimborazo. Un saludo cordial a todos nuestros amigos y amigas en la provincia de Chimborazo, en especial en esa patria comunidad Ocpote Concepción. Buenos días, Chimborazo se conecta con nosotros. Ingeniero Manuel Guamán Bagua, dice, hermano Emanuel, buenos días, saluditos desde Durán a todos mis hermanos en Cristo y amigos, que el Señor me lo bendiga en este día, a trabajar con mucho amor, o sea dicho, dice ingeniero Manuel Guamán Baba. Buenos días, estimado hermano, un gran profesional en la área de lo que es la construcción, los permisos para remodelar su casita. Allí conéctate en el Facebook con el ingeniero Manuel Guamán Bagua y él cordialmente les ayudará con un precio cómodo como para el pueblo, como es también nuestro hermano
gran profesional, hermano Quichua. Realmente en nuestro pueblo hay grandes profesionales, hay ingenieros, hay abogados, doctores, productores, cantautores. De todo hay. Dios nos ha honrado con esas maravillosas bendiciones. Por eso yo siempre humildemente digo que, en especial, la provincia de Chimborazo es la capital de grandes emprendedores que Dios ha cambiado en los últimos tiempos, en este milenio sobre todo, ¿no? Saludos cordiales, estimado ingeniero Manuel Guamán Bawa, en Cantón Durán. Allí está. Él está ubicado en Recreo, primera etapa, si no me equivoco, ¿no? Allí está el ingeniero Manuel Guamán Bawa, realmente asesora todo lo que es la parte legal de las construcciones, planos, todo lo que se requiere para construir o para remodelar su casita. No caigas en ese error de una sanción del parte del municipio de Durán, de Guayaquil, no sé, ¿no? Un gran saludo, querido hermano, estimado hermano, siervo de Dios. Aparte de ser un gran profesional, es un siervo del Señor, y yo creo que es el título más grande para un ser humano, de ser un hijo de Dios. Sirve a Dios a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Juntamente con su pastor, hermano Fidel Guamán. Saludos para su amada esposa en la iglesia Betania, ¿ah? La ciudad de Marta y María, creo que es, ¿no? La iglesia, perdón. Muy buenos días, estimado hermano. Gracias por seguirnos y gracias por llegar a esta transmisión a los tiempos, hermano querido. Dios me lo bendiga. 6 de la mañana con 43 minutos. 6 de la mañana con 43 minutos. Kamba Huyana, Ñuka Uyana, Tukikuna Uyana, Radio Tami, Uyashpa Katingi, Kunanka y Suma Tutamantapi. ¡Qué armonía celestial que el Señor nos da en este día! Sublime amor nos abraza. Ay, ya me estoy quedando sin voz. Buenos días, Z1. Z1, la nueva imagen de tus oídos. Solo tú, Señor, solo tú, mi Rey, solo tú me diste amor. Solo tú, Señor, solo tú, mi Rey, solo tú me puedes amar. Espíritu Santo, ven lléname.
días, Z1. Z1. Yuca Radio. Z1 1400 AM. Radio Mecánica. Seis de la mañana con 49 minutos. 6 de la mañana con 49 minutos. Y haya Dios bendice Chunkuna Kaisumak Sumak Tutamanta Picancuna. Uyashpari Kushpa Kati Kushkamanta. Buenos días. Saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos visitan en el mundo entero en www.radiozeta1.es. Gracias en este día maravilloso. Buenos días. Nos dice, escuchamos Z1 desde España. Gracias, saludos cordiales desde Barcelona, España. Dice, para la familia Rosales, un saludo cordial para toda mi familia, dice, en la capital de los ecuatorianos, Quito, ¿no? Buenos días, estimados amigos y hermanos de esta maravillosa mañana. Una bendición, dice, escuchar Radio Z1, la voz oficial del pueblo quichua de Chimborazo, desde la Perla del Pacífico, una sola frecuencia, 1400 AM. Gracias, dice, escuchamos Z1 Internacional desde Colimes, acá en el Ecuador, ¿no? Una bendición que estén escuchando a nuestros amigos en la provincia de Manabí. Gracias, Los Ríos. Buenos días. Gracias, El Loro. Gracias, nos dice, a ver, Esmeralda, dice, la Ciudad Verde. ¿Cómo se llama la Ciudad Verde? Gracias para Joaquín Yard, dice, escuchamos en Esmeraldas. Buenos días, Z1 Internacional en la provincia de Cotopaxi. Buenos días. Gracias a nuestros amigos y amigas, provincia de Chimborazo. Gracias, Tungurahua, Azuay, Cañar, en especial acá en Guayas, en el punto donde estamos enviando en vivo esta transmisión desde la cabina Z1. Aquí estamos en la ciudad más hermosa y bendecida de Latinoamérica, Guayaquil, Ecuador. Muy buenos días en el norte a nuestros hermanos y hermanas quichuas. Y haya Dios bendice Chunkunanka y Suma Tutamanta Picancunapis Utka Jatarispa. Y haya Dios Piconfiaspa Trabajaspa Mikatingichis Tukuñucanchis Quichua Simita Intendiskunaman Saludanchis Kunanka y Suma Tuta Manta Pica. Diferentes iglesias, ministerios, pastores, líderes, evangelistas, ancianos, diáconos, Tukui, Dios tajatumiachispa, causas kunata, saludanchis kunanka y suma tutamanta, achka, pastor kuna metian, líderes, salmistas, mana kaipi, su nombre está orden bicharisca mantami, mana podinchik, saludanata, cada uno tanachucan, kunata, saludanchis, Tukui, pastores, ministros del Señor, Dios paximita, Huyaspa, ñaupauman, kai ministerio, iglesia, ta, ñaupauman, pushas, kunata, saludanchis, kunanka y suma tutamanta, Tukui, salmistas, cantoras del Señor, y haya Dios bendice kunanka y suma tutamanta, pi. Buenos días, Z1, 6 de la mañana con 52 minutos en Ecuador continental. Somos la radio oficial del pueblo quichua de Chimborazo en el puerto principal, una sola frecuencia. Gracias porque somos número 1 en el Señor y unimos corazones en el Ecuador y el mundo. Radio Z1 Internacional. Venimos a continuación con esta maravillosa enseñanza en la voz del pastor Alberto Copa que viene. Recuerden que, queridos amigos y amigas, en Radio Z1 no competimos. Atención, nosotros no competimos, edificamos con la palabra de Dios. Nuestro objetivo, como es el plan de Dios, es llevar las buenas nuevas de Jesucristo a través de los siervos y siervas del Señor que predican cada mañana en esta programación, y también predicamos a través de los cánticos, salmos, himnos, cánticos espirituales. Es el objetivo de Radio Z1. No competimos, sencillamente edificamos con la palabra de Dios. Gracias, hermano Alfonsito Lata, en la ciudad de Riobamba, en la iglesia Jesús el Buen Pastor. Querido hermano, un abrazo a la distancia en este día
Escuchemos la palabra del Señor, un sano consejo para la pareja, que es increíble este mensaje. Escuchemos en la voz del pastor Alberto Copa en Z1. Oportunidad quiero hablar acerca de la comunicación en la pareja. Bueno, antes de eso quiero decir que yo llevo algunos años ya de vida matrimonial, gracias a mi esposa Nancy, que tomamos hoy ya casi 31 años de casados. Y las cosas no han sido tan fáciles. Siempre en la vida matrimonial hay altos y bajos, pero nos ha enseñado. A veces hay cosas pequeñitas que a veces olvidamos. Las cosas pequeñas hacen más daño que las cosas grandes. Y algo así la Biblia, en el libro de Cántares, el autor de este libro, Salomón, explica en Cántares 2:15 y dice así: las horas pequeñas causan daño a nuestras viñas. Ayúdanos a atraparlas, pues nuestras viñas están de flor. En el matrimonio también hay problemas, ¿no? Aquí Salomón explica que el tiempo de cosecha y tiempo de siembra de uvas, las horas grandes, los animalitos que comían la fruta y no hacía daño tanto, pero las horas pequeñas no comían las frutas, sino los tallos de esta planta hermosa. Y las horas pequeñas hacían más grandes causas de la fruta o destruía las plantaciones que las horas grandes. ¿Qué podemos entender entonces en nuestra vida? Las horas pequeñas hacen daño, entonces eso quiere decir que el matrimonio hay pequeños detalles y situaciones que parecen insignificantes, pero causan con el tiempo más problemas. Y yo creo que por esa razón es importante entender qué es lo que puede hacer daño a nuestro cónyuge, a nuestra pareja, nuestra relación, ¿no? Y quiero que entendamos bien, que es interesante, ¿no? Y estoy hablando con la experiencia de mi vida, que a veces los detalles más pequeños son los que más daño hacen. Y quiero hablar una parte que se llama la comunicación. La falta de comunicación es la pared invisible que más nos separa a los matrimonios. No nos comunicamos. El problema radica en que no se comunican correctamente o que el cónyuge no escucha correctamente. Ese es el problema a veces. No comunicamos correctamente o el que escucha no escucha correctamente. La comunicación efectiva tiene que ser efectiva. Una comunicación verbal y no verbal, sabemos que eso es interesante dentro de la pareja. Una comunicación emocional, pero también debe ser intelectual. Una comunicación efectiva, tenemos que hablar del lugar, tenemos que hablar del tiempo y las circunstancias de nuestra vida es tan importante y valioso. Para lograr la comunicación exitosa, ambos cónyuges necesitan, ¿qué necesitan? Piense usted qué es lo que necesitan dentro de la pareja. Admitir la realidad de la misma. Poner cada uno de su parte en lograr la misma. Recurrir a una tercera persona para que alguien nos ayude. De repente necesitamos un consejero, un maestro, un pastor, un psicólogo cristiano o alguien persona que haya vivido mucho más años que usted, que la pueda ayudar. Y es interesante eso, porque a veces de repente no pedimos apoyo, pensamos que estamos buenos o nos da recelo o nos tenemos que nos dirá, tal vez nos critiquen, cosas así, tenemos complejos. Entonces yo creo que eso no es correcto. Ahora, la segunda cosa que tenemos que tener cuidado en nuestra vida es los celos. Son otra cosita pequeña, pero luego puede hacer que el hogar se termine en destrucción, en divorcio, separación. Y eso es lamentable. Estos días, por la situación que vivimos, muchas parejas, estando en casa, en vez de ser más unidos, están separando. ¿Por qué? Porque reina en las personas la mala comunicación y las dudas que nace en el corazón del ser humano. Ahora vamos a hablar entonces. Una persona celosa tiene temor de que su cónyuge le vaya a ser infiel o que de alguna tercera persona le seduzca y lo quite. Los celosos nacen de la inseguridad personal. Por ejemplo, falta de autoestima, falta de autoaceptación, falta de autoconfianza. Eso es lo que nace en los celos. Ahora, los celos son como carretera a la envidia, ¿no? Luego nace la envidia
¿Y qué es eso? El que cela de su cónyuge envidia a su oponente, sea este ficticio o real, ¿no? Y yo creo que tenemos que tener mucho cuidado. Literalmente la envidia es desear no lo que puedo tener, sino lo que tiene mi prójimo. El envidioso, si no logra su propósito, odia, aborrece y busca venganza. Entonces yo quiero preguntar a usted cómo está en su vida, cómo está su relación como pareja. Yo creo que es interesante que cada uno de nosotros basemos en eso. También los celos echan a perder del amor. Las personas celosas deben admitirlo. Y quiero que es claro eso. Luego debemos confesar a Dios su espíritu celoso. Finalmente, cada vez que un pensamiento de celos le asalte, tiene que reprenderlo y confesarlo victoriosamente en las manos de Dios. No es mano de tal vez pensar algo, idea de mi cónyuge. Debemos conversar sinceramente y francamente, que es valioso como parejas en la vida. Pero también quiero hablar otra cosa, el mal genio. Mire, son cositas pequeñas, pero puede destruir. Yo no sé usted cómo es, ¿no? Hay algunos que tienen carácter muy fuerte, mal genio, de todo se enoja, se irritan rápido. A la pareja eso puede ser un tremendo problema. Dice, yo lo amo, pero no soporto, ¿no? Pare ya de decir que tiene mal genio y empiece a desarrollar tu autocontrol. Es interesante el autocontrol en tu propia vida. La Biblia dice que Dios nos ha dado no espíritu de cobardía, sino de amor y dominio propio. Hay que tener dominio para controlar nuestro carácter, nuestro mal genio, nuestro coraje. Yo creo que es tan importante eso, ¿no? ¿Verdad que usted alguna vez ha alterado, sí o no? Yo pienso que eso tenemos que controlar. El mal genio es el peor enemigo del ser humano y puede destruir. Mal genio causa ¿qué? La pérdida de amistades, puede causar amistades, la destrucción, el autoaislamiento, se separa de los amigos, de los hermanos, de la gente, relaciones ficticias, no una relación sincera, errores que perjudican la vida de la pareja. Yo creo que es analizar eso. Cada vez que el mal genio le quiera controlar, no lo exprese. Órele al Señor para que Él ayude. Llévelo la contraria. No dé lugar al coraje. La Biblia dice, no dé lugar al diablo. Yo creo que es interesante, ¿no? O sea, no dar cabida al diablo, ¿no? Sino saber controlar, y eso creo que son importantes. Y bueno, vamos a hablar también, no puedo expresar, dice algunos, cariño ni el amor. Hay gente que le cuesta decir, es que nunca lo vi a mi papá abrazar, nunca le vi a mi papá tomarse de la mano de la esposa, yo nunca le vi a mi papá besarse y por tal motivo no sé, me cuesta decir algo. Y eso también es otro de los problemas. Son pequeñas cositas, pero que más tarde puede causar problemas grandes. Y quiero decir cómo está su vida, no lo sé, si está bien, está mal, en qué está fallando usted, caballero. Piénselo bien. El amor no solo se siente, se tiene que expresar. El lenguaje romántico es un vínculo de las buenas relaciones conyugales. Mire que hay que ser románticos, un pequeño detallito, hablar bonito, cariñosamente. De casados es mucho mejor que los enamorados. Muchas veces la pareja hablan palabras románticas de novios, de enamorados, pero luego de casados se olvidó. Lamentablemente, eso es la realidad, lo que está pasando en el mundo. Pero qué interesante, estoy hablando ya de 31 años de casado. En mi vida ha habido tantas luchas, circunstancias, hemos pasado por barreras, circunstancias, pero yo he visto la gloria de Dios. Dios manifestando en nuestra vida, enseñando cómo caminar. No ha sido fácil, pero hoy estoy cada vez conociendo a mi esposa. No hablo físicamente, hablo de la parte inmaterial del alma, de las emociones, que somos distintos de uno al otro en la parte emocional. Y por eso es necesidad de comunicarnos y de entender hermanos. El libro de Cantares enseña que necesariamente al arte de expresar el cariño a su cónyuge. La esposa debe ser expresivo, el esposo, los dos, ¿no? Yo creo que alguien tiene que empezarlo. Decirle amo
es diferente a decir yo te amo. No se siente a esperar para que su cónyuge le diga que le ama. Expréselo usted a él o a ella. Yo creo que es interesante. Las relaciones sexuales son una manera de expresar amor, pero no es el único. Hay muchas maneras para expresar el amor. Por lo tanto, yo creo que hay un libro que escribió igual el Salomón y explica muy bonito en Proverbios 18:22. Dice: bendita sea tu manantial, la novia de tu juventud. Es como una linda vinadita. Deja que su amor y sus caricias te hagan siempre feliz. ¿Cómo estás? ¿Estás feliz o amargado? Yo creo que el que tiene esposa y esposos, lo más lindo, lo más bello, lo más expresivo, si los dos se comprenden en caminar y sobre todo bajo la guía de Dios, bajo protección de Dios. Porque Dios es el que nos toma control de nosotros. Los conocimientos académicos, intelectuales, las cosas que posee, son medios para la vida, pero yo creo que el que interviene en la vida como pareja es Dios. Y por eso necesitamos ese ingrediente interesante, el amor en la pareja. Poder decir como Salomón, que con tan hermosura. Recuerden que la mujer es tan delicada, pero también tan preciosa y valiosa. Como dice Proverbios 31, y así en adelante, dice: ¿quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes. Su marido puede confiar en ella y ella lo enriquecerá en gran manera la vida. Esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. Qué precioso entonces el pasaje bíblico, nos enriquece nuestra alma, nuestro ser, nuestro caminar. Quiero animar entonces, ¿cómo está? También Cántares capítulo 8 versos 6 y 7 nos dice: tan fuerte es el amor como la muerte, tan cierta es la pasión como la tumba. El fuego del amor es como una llama que Dios mismo ha encendido. No hay mares que puedan apagarlo, ni ríos que puedan extinguirlo. Si alguien se atreviera a ofrecer todas sus riquezas a cambio del amor, no recibiría más que desprecio. O sea, si realmente se comunican bien, se están viendo los detalles, las pequeñas cosas se están poniendo al día, se sientan a conversar, yo creo que esto es muy interesante. Entonces, yo quiero animar a cada uno de ustedes, piensen bien. Yo quiero hacer algunas preguntas en este momento. ¿Qué es para usted entonces el cónyuge ideal? ¿Qué opina usted sobre los celos? ¿Cómo explicaría el mal genio y cuál sería la cura para esto? ¿Qué entiende usted por la falta de comunicación conyugal? Si usted pudiera cambiar algo en su cónyuge, ¿qué cambiaría? Si su cónyuge pudiera cambiar algo en usted, ¿qué sería? Yo quiero hacer estas preguntas y poner al tanto la vida de la pareja. Así que comenzamos hablando del libro de Cántares, donde dice que las pequeñas zorras hacen más daño que las zorras grandes. Quiere decir, las pequeñas cosas mañana puede ser lo más perjudicial, lo más problemas. Les animo en esta hora que piense eso. Acerque a su pareja, a su cónyuge y comience a hablar de esos pequeños detalles que son interesantes. Dígale que le amas y no solo hable de palabras, sino de hechos. Demuéstrale con su afecto, con su cariño. Sal los dos juntos a un paseo, a un retiro. Tenga un tiempo de oración. Yo creo que es importante. No olvides los pequeños detalles, un regalito de vez en cuando pudiera. El regalo no tiene que ser un regalo grande. Lo importante es el cariño, la forma como nosotros lo hacemos de corazón. Recuerde que es importante. Yo no sé cómo está tu matrimonio. Tal vez está a punto de derrumbarse, pero hoy tienes oportunidad. Pon las cosas en manos de Dios y pon a hacer las cuentas y arregla los pequeños detalles para que su matrimonio tenga de mucha bendición. No hay un hogar que no haya problema. Todo matrimonio, absolutamente todos tienen problemas y tenemos problemas, pero no quiere decir que el amor se enfría. Los problemas nos ayudan a crecernos juntos, a caminar juntos y a vivir juntos y amarnos juntos si nosotros consideramos estas cosas en nuestra prioridad.
Espero que este pequeño consejo le haya sido de bendición para sus vidas, y si alguna sugerencia, pues por favor, escríbalo. Estoy listo para apoyarlos y sea de mucha bendición esta enseñanza en su propia vida. Muchas gracias. Los niños tienen que aprender desde su infancia, porque cuando fuere grande no se olvidará de las enseñanzas, de la instrucción que usted le ha dado. Madre mía, soltera, mozo, chaype, ya está chiconche, chaype con aconche, chaype guapaconche. Muy tarde, perdiste a tu hijo. Z1. No competimos, edificamos con las buenas nuevas de Jesucristo. Z1. Z1. Tu mismo corazón que viene a ti, Señor, a entregarse a tu presencia, oh mi Dios. Este es el camino que elegimos. Tú eres lo más bello que alguna vez pude mirar. El matrimonio es una relación única y maravillosa que requiere dedicación y perseverancia. Quien haya esposa, haya la felicidad. Muestra de su favor le ha dado el Señor. El plan de Dios es perfecto. Y en muestra de aquello, sus hijos, Luis Alfredo Valente Mazacela y Mariela Estefanía Chimbolema Guamán, celebran el matrimonio eclesiástico establecido por Dios. Los padrinos José Valente Paucar y María Aniceta Mazacela Valla. Los suegros José Manuel Chimbolema Maki y Mercedes Guamán Cujilema. Este precioso matrimonio estará celebrando el siervo de Dios, pastor licenciado Carlos Valla Guapi, sábado 19 de septiembre del presente año. Lugar: Misión Cristiana Evangélica Las Buenas Nuevas del Ecuador. Calles Lizardo García y Clemente Ballén. Bajos del auditorio principal de tu radio. Z1. Desde las 17 horas en adelante. Familiares, amigos, amigas, toda la Iglesia de Cristo están cordialmente invitados a esta gran celebración del matrimonio eclesiástico de la familia Valente Chimbolema. La recepción se realizará en el mismo lugar. Bienvenidos a Yishamushka Kangichigman, Suya Kusumi, Suya Kusumi. Inicio espacio publicitario. En el corazón de la urbe porteña, allí se encuentra la esquina de la Hueca del Guata Tallarín, el más robusto plato típico de Guayaquil, con la sazón original y una atención personalizada por su gerente propietaria, hermana Zoelita. La esquina de la Hueca del Guata Tallarín también ofrece a su distinguida clientela un delicioso plato típico, el seco de pollo, jugo de naranja y lo que no puede faltar, un rico ají casero. Y próximamente, el delicioso encebollado del señor Albacora. La esquina de la Hueca del Guata Tallarín se encuentra ubicado en el centro de la ciudad, entre las calles Avenida Quito y Alcedo. Horario de atención desde las 14:30 a 19:30. También para nuestra distinguida clientela del noroeste, visítenos por la entrada de la 8, Avenida La Casuarina, entrada al Valerio Estacio Esquina, desde las 6 de la mañana hasta las 9:30 AM. La esquina de la Hueca del Guata Tallarín, el sabor que provoca a repetir. Una vez más, te esperamos, te esperamos. Radio Z1 abre su ventana al mundo.
Anuncie con nosotros y harás crecer tu marca. Pautajes con precios increíbles, al alcance de tu presupuesto, al alcance de tu presupuesto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Radios Z1 y sé parte de la radio oficial del pueblo quichua de Chimborazo en la Perla del Pacífico, Guayaquil, Ecuador. Saludos cordiales, gracias por su amable y fina sintonía. Estaremos, si Dios mediante, si así Dios nos permite, el día lunes a las 5 de la mañana. Buenos días Z1, soy su amigo, su hermano, un pequeño servidor, Emanuel Amar, con ustedes de lunes a viernes 5 de la mañana hasta las 7 horas. Hoy hemos pasado un poquito más y gracias, por aquí ya está llegando nuestra querida hermana Nelly Guavinga a mezclar las mejores alabanzas para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Síganos en Twitter, Radio Z1, en el Facebook también, Radio Z1, ahora en el YouTube estamos en vivo. Gracias por su amable y fina sintonía en el mundo. Estamos en www.radioz1.es y en la frecuencia 1400 AM con más potencia muy pronto para toda la provincia de El Guayas. Gracias, 7:14 nos fuimos. Que el Señor me lo bendiga grande y poderosamente en este día muy, pero muy especial. Radio Z1 abre su ventana al mundo. Anuncie con nosotros y harás crecer tu marca. Pautajes con precios increíbles, al alcance de tu presupuesto, al alcance de tu presupuesto. Z1, la nueva imagen de tus oídos.